Señores miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, señores académicos honorarios, numerarios y correspondientes, señores exministros de Estado aquí presentes, señores exmagistrados y magistrados, invitados especiales, muy complacidos de estar en esta sesión, en la cual se recibe como miembro correspondiente a doña María Clara Ospina Hernández. Será un grato placer tenerla en esta institución que se verá muy fortalecida por todo lo que significa su trayectoria, su conocimiento y desde luego las ejecutorias en las letras castellanas. Me reservo para más adelante, cuando debo responder al discurso de posesión de doña María Clara, para continuar con estas palabras de salud. Muchas gracias. Doctor Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Doctores Antonio Cagua y Cristina Maya. Distinguidos académicos, con profunda gratitud y emoción recibo el honor de haber sido aceptada como miembro de esta ilustre academia. Es para mí un privilegio inmenso formar parte de una institución que vela por la riqueza, la historia y la vitalidad de nuestro idioma. Amo profundamente la lengua española que compartimos, su armonía, sus acentos, sus profundidades y vuelos, su infinita capacidad para nombrar el mundo y revelar el alma. Cada palabra encierra un universo. Cada expresión es una joya digna de ser explorada, pulida y preservada. Asumo este nombramiento con humildad y firme compromiso. En mí encontrarán una colaboradora entusiasta, rigurosa y plenamente dedicada a la tarea común de cuidar, celebrar y proyectar nuestra lengua con respeto y pasión. Defender el idioma es también defender la identidad, la memoria y la belleza que nos une. Gracias por esta confianza. Es un honor que atesoraré con orgullo y responsabilidad, como atesoro los poemas con los que mi padre me hacía dormir cada noche. Quiero agradecer la presencia aquí de varios directores de academias, la Academia Antioqueña de Historia, el doctor Ricardo Zuluaga Gil, la doctora Elena Groth, presidenta de la Academia de Ciencias, don Gonzalo Garavito, presidente de la Academia de Historia de Bogotá, doctor Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá, don Gustavo Torres Herrera, director de la Academia Boyacense de la Lengua, y otros directores, igual que exministros, funcionarios de diferentes gobiernos, exembajadores. Igualmente agradezco la presencia de distinguidas personalidades, muy queridos poetas y escritores como José Luis Díaz Granados y Mariela Vargas, y a mis amigos y familiares que hoy me acompañan. Álvaro Mutis, el poema del hombre contemporáneo. Que te coja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de unas vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo, y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce su marca en la brecha. Con este poema, Amén, de su libro de los trabajos perdidos, Álvaro Mutis logra plantearnos algunos de los constantes debates y angustias del hombre contemporáneo. Su idealismo malogrado,
la transitoriedad de la existencia que lo agobia, la muerte de sus sueños. Su obra es la visión de que, como dice su propia creación, Macron, en su diario tiene una fervorosa vocación de felicidad constantemente traicionada a diario, desviada y desembocando siempre en la necesidad de míseros fracasos. En ella reconocemos algunas de las claves que transitan por los espacios de su existencia literaria como un mantra a veces creador, a veces destructor. Claves entre ellas la muerte, los sueños, siendo quizás la más importante el agua y la más fiel compañera de sus letras, siempre presente, a veces amenazadora y otras reconfortante, su mantra más constante. Hay en sus poemas aguas ciegas, aguas de sueño, aguas emponzoñadas, agua bautismal, aguas en ruta, las pardas aguas sin memoria, aguas oxidadas y espesas, aguas densas y traicioneras. Y dice, un olor de mundo que se desvíe precede la ebriedad desordenada de las aguas que crecen con ira descomunal y abrasadora. Esto en su poema ocurre. Aguas nombradas como mar, río, ciénaga, lluvia, lágrimas, amenazantes casi todas. Aguas muy cercanas a la muerte, casi siempre su portadora, su razón de ser, su causante. Hay en su obra pocas aguas cristalinas, tranquilas o inocentes, aunque existen en algunos espacios. Las encontramos en su cuento Bel Morir, cuando Macron menciona esas aguas recordadas de su niñez que dan consuelo y refrescan. El agua habita tanto en sus versos como en sus cuentos y novelas, en todos sus estados, todos sus matices, sus transparencias y sus barros, los mismos ríos, los mismos mares, pegados a su memoria como una herida que jamás cicatriza completamente, como la que deja la quilla del barco cuando rompe parsimoniosamente su superficie. Aguas transformadas en poemas donde no cesa la eterna e irrefutable presencia de la muerte que no llega, pero siempre se espera. Siempre habita agazapada en cada verso del poema, cada palabra, cada párrafo del escrito, presente aún cuando no se menciona. Es importante comprender desde el comienzo de esta charla que la prosa y la poesía de este gran escritor se trenzan, se acompañan como siamesas inseparables, convirtiéndose en una sola creación poderosa, como él mismo lo dijo. Su narrativa proviene de su poesía, son una sola creación que se retroalimenta. Álvaro Mutis nació en Bogotá en 1923, cuando el mundo trataba de recuperarse de la Primera Guerra Mundial, de sus más de 50 millones de muertos y de la más pavorosa destrucción jamás vivida. Guerra causante de una estela de odios y rencores, fracturas imborrables en la piel de la humanidad. En los años subsecuentes, la euforia de los supervivientes explotó en un derroche absoluto de todos los sentidos. Finalmente, esta era una generación que había prevalecido al Averno, superando los horrores indescriptibles, motivo de extravagantes celebraciones, excesos, despilfarro, además de idealismo y esperanza, y una enorme expansión económica que termina en una gran debacle, algo también retratado en novelas como El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Grandes poetas y escritores, todos ellos nacidos a fines del siglo XIX, escribieron sus mejores obras en esta época, influenciando la literatura mundial de los años 20 y 30, los llamados años dorados, The Roaring Twenties, les années folles, entre ellos Faulkner, Proust, Woolf, Joyce, García Lorca, Borges, Mann, Fitzgerald, Tanizaki, Pirandello, Hess, Hemingway y José Eustacio Rivera, entre otros, sin olvidar jamás a Saint John Purcell,
cuya prosa poética fascinó a Mutis e impactó su poesía. Son estos los escritores que influenciaron al joven poeta en su adolescencia, cuando ya había terminado su niñez en Europa debido al fallecimiento súbito de su padre y al retorno a Colombia de su familia, su madre Carolina Jaramillo y su hermano Leopoldo. Más importante aún, cuando ya ambicionaba ser poeta y solo poeta sobre todas las cosas. Un poco después de contraer matrimonio a los 18 años, publicó en compañía de Carlos Patiño Rosselli su primer libro, La Balanza, de cuya edición de 200 libros solo sobrevivieron unos pocos, pues la edición se agotó por incineramiento. El 9 de abril de 1948, un día después de su presentación en una librería bogotana que pereció en los incendios del Bogotazo. Siguieron a la balanza otros poemarios, reseñas de los hospitales de ultramar, los trabajos perdidos, Caravanzari, los emisarios, crónica y alabanza de un reino, un homenaje y 7 nocturnos, y poemas dispersos en múltiples publicaciones desde su adolescencia hasta sus últimos años de vida. En cada uno de ellos, Mutis profundiza en su búsqueda de aquellos paisajes vividos y con agudeza recordados, de su niñez y adolescencia durante sus vacaciones y sus repetidas venidas a Colombia desde Bélgica, donde su padre ejercía como ministro consejero de la legación en Bruselas. Sus navegaciones por el Océano Atlántico en barcos modestos que transportaban tanto cargo como pasajeros y demoraban semanas atracando en diferentes puertos antes de llegar a Buenaventura para continuar desde allí en tren, carro y a caballo hasta la finca Coello, heredada por su madre de su abuelo don Jerónimo Jaramillo Uribe en el Tolima, ubicada en la confluencia de los ríos Coello y Cocora, lugar donde bien sabemos se forja mucha de la obra de Mutis. Los verdes intensos de esas tierras, las aguas torrentosas, siempre cambiantes del Coello y el Cocora, los cámbulos florecidos, los carboneros, los sonidos diurnos y nocturnos de la fauna y los olores de esos montes y esas aguas tropicales, los recuerdos de los juegos con sus hermanos en los socavones de las minas de oro abandonadas por el abuelo. Todo ello es la savia que impregna sus versos y vibra en su prosa. Memorias subrayadas por la melancolía de un tiempo lejano y atesoradas por su intenso contenido, por el constante transitar entre dos mundos tan diferentes. La magnífica Europa de grandes hombres como Napoleón, su ídolo, semidestruida después de las 2 guerras mundiales, continente que lucha por sanar sus profundas heridas, y un continente joven que ansía construir naciones en medio de la exuberancia de sus selvas, sus montañas y riscos azarosos, sus llanuras inmensas, sus indomables ríos, algo que abre su espíritu a una permanente reflexión sobre la condición humana. ¿Cuál es el destino del hombre moderno? ¿Cuál el de la humanidad? Hay una nostalgia del pasado, una ansiedad por algo mejor, seguramente inalcanzable, o quizás ya perdido. De ahí esa gran desesperanza que sentimos en su obra. Sus poemas celebran la vida caliente, la tierra caliente, que solo con mencionarla nos visualiza nuestra Colombia. La sentimos en la piel, se instala ante nuestros ojos con la abundancia de su robusta vegetación, sus brumas andinas, la belleza absoluta y retadora del ciclo interminable, constante y repetitivo de la vida desde el sufrido nacimiento de todo lo que existe hasta la putrefacción de la muerte inevitable, como nos lo dice en su poema. La creciente. Todo llega a la tierra caliente, empujado por las aguas del río, que sigue creciendo. La alegría de los carboneros, el humo de los alambiques, la canción de las tierras altas, la niebla que exorna los caminos, el vaho que despiden los bueyes,
la plena y rosada y prometedora umbre de las vacas. Y más adelante continuó. El rumor del agua se apodera del corazón y lo tumba contra el viento. Torna la niñez. Oh juventud pasada como un manto. La espesa humareda de los años perdidos esconde un puñado de cenizas miserables. Mutis, nómada de espíritu, como muchos lo han llamado, hace de su Macrol el gaviero aquel indómito personaje que avista desde la gavia del barco el peligro que se aproxima, el futuro incógnito, lo que es imposible de ver desde el puente del navío. Ese gaviero es el espejo del desarraigo de él mismo, es una transmutación del miedo y duda constante del autor, su permanente búsqueda de evasión del futuro insondable, dice Macrol en su poema Cocora. Yo que siento todavía en mis huesos el nacer de la gavia, a cuyo extremo más alto subía para mirar el horizonte y anunciar las tormentas, las costas a la vista, las manadas de ballenas y los cartúmenes vertiginosos que se acercaban como un pueblo ebrio. Hay hermosura en estos versos, hay una rima larga y la cadencia de las horas, de las olas. Hay mar. El poeta construye con su lenguaje pleno de simbolismos una voz poética profunda, multicolor y brillante como un prisma. Su verso es palmario, flagrante, por el desencanto que palpita en él. Como ya he dicho, sus poemas están llenos de claves, entre ellas el agua, la muerte, el destino frustrado de sus excepcionales personajes de muchos ámbitos geográficos, habitantes de la historia del pasado y del presente de muchas naciones. Mutis se fascina creando personajes en todas las latitudes y continentes. Sus poemas y sus relatos beben del amplio y muy personalizado conocimiento de la historia y todos sus componentes. Entre ellos encontramos a mujeres que deambulan por su prosa y sus versos, iluminando las páginas donde transitan. Mujeres de carnes abundantes, de cabellos exuberantes y desordenados como sus vidas, de una sensualidad abierta, inequívoca, tan peligrosa como las aguas que el gaviero transita, leales y enamoradas, pero brutalmente ariscas, al tiempo que apegadas a ese navegante de sueños desastrosos. Mujeres sobrevivientes de vidas y pasiones azarosas, mujeres astutas y a la vez inocentes. Algunas de ellas, fugaces compañeras de una noche en las que Macrol confiesa en un bel morir, no recordar ni siquiera el nombre. Las reconocía a veces por el olor de la piel, como un alquimista destinado a conservar algunas zonas imprescindibles de su nostalgia. En su poema Cocora, Macrol denuncia otro sentimiento, un olor a sangre desvaía, como el que despiden ciertas mujeres trabajadas por el arduo clima de los trópicos. Y en trilogía otro, del poema de la ciudad, en las puertas que se abren de repente para mostrar al sol un opulento torso de mujer despierta entre los naranjos, blanda, fruta muerta, aire vano de alcoba. Hembras que marcaron las horas del navegante, del cuentero de historias fabulosas, féminas que en su divagar por la vida se incrustaron entre sus costillas, la amante desnuda en el campo, en el páramo, al borde del río, en la montaña, aquella que en la balsa será su compañera en la muerte, como él se la imagina, cuando la presente, o aquella a su lado, en los lugares más inhóspitos e improbables, como es Flores Teves, en las nieves del Almirante, ese corralón destartalado, allá en el páramo más alto de la cordillera, aquella parada de camioneros engarrotados de frío para beberse a sorbos un café o un aguardiente y orinar al borde de un precipicio donde el fluido desaparece en medio de la ventisca y la bruma constante. Flores Teves, con su aire salvaje y concentrado y ausente, que comparte con él la soledad de un paraje inhóspito. Y Mutis nos dice,
Las mujeres no mienten jamás. De los más secretos repliegues de su cuerpo mana siempre la verdad. Y entonces en su prosa conocemos a Iliona, la que llega con las lluvias, cuya piel con el sudor adquiría un sabor almendrado y vertiginoso, la siempre presente en su mente, aun cuando esté lejana en otros continentes, explorando otras vivencias, compartiendo otros lechos, nacida en Trieste de padre polaco, compañera de muchas aguas, tormentas y aventuras, fracasadas mayormente, mujer con quien compartió una última extravagancia, montar en Panamá un prostíbulo donde las meretrices se hacían pasar por azafatas de importantes compañías aéreas, y cuya muerte absurdamente calcinada le vacía el alma. En ver morir, ya al final, cuando el agobio de lo vivido ciega al gaviero, no le permite detenerse ante el precipicio hacia donde indeteniblemente se dirige, aparece Amparo María, joven, de tez morena, ojos muy negros, expresivo cuerpo nervudo y recio, espigada y de bellas proporciones. Tenía algo de princesa circasiana que le intrigó sobremanera. Amparo María entró en su catre sin explicaciones o remilgos, cuando bajaba de la montaña y aparecía en aquel cuarto volado sobre el río en La Plata, pueblo miserable de contrabandistas y terroristas. Con ella compartió atardeceres y amaneceres en la hacienda en el llano de los Álvarez, una finca de café y caña, a mitad de camino de su ascenso hacia la cuchilla del tambo, llevando armas camufladas como insumos para la construcción de un ferrocarril inexistente. Allí donde, rodeado por todas partes de cafetales dispuestos en un orden casi versallesco, Macron sintió la invasión de una felicidad sin sombras y sin límites, la misma que había predominado en su niñez. Pero quizás una de las mujeres que más lo marcó fue la condesa polaca mexicana Elena Poniatowska, escritora, poeta, activista política y prolífera periodista. No son pocos los que piensan que en cada uno de los personajes femeninos de su obra hay algo de ella. En una entrevista firmada recientemente, la Poniatowska, ya con más de 9 décadas intensamente vividas, con una chispa de picardía en sus ojos, nos relata su encuentro con Álvaro Mutis en la prisión de Lecumberri. Un día lo vi. Un día que fui a visitar a los obreros ferroviarios que habían participado en una huelga. Me dio un grito de atención a través de la reja. Poniatowska, lo saludé con la mano desde lejos. Entonces él me gritó, te voy a escribir. Y así fue. En poco tiempo comenzó una correspondencia conmigo. Ahí tengo las cartas. Años después publicamos un libro con algunas de ellas. Allí se lee su voz testimonial, lo que él quería comunicar de sí mismo. Con mucho desenfado me comentó, ya no recuerdo si por carta o en viva voz. Aunque mi mujer me visita en la cárcel, te puedo asegurar que cuando yo me vaya de aquí, ella se irá con mi abogado. Y así fue, ríe Poniatowska, y continúa. Tenía una gran capacidad de no tomarse en serio y mandarlo todo para el carajo. Mutis goza utilizando palabras maravillosas de nuestra lengua, olvidadas por el uso breve del lenguaje que se va por lo fácil, por lo diario, por lo obvio y desprecia la riqueza absoluta y delirante de nuestro idioma. Igual ocurre en La vorágine, de José Ocasio Rivera, novela publicada en 1924. Es indudablemente que la obra de Rivera impresionó a Mutis. La feroz descripción de los paisajes de la selva, los ríos, la descomposición indetenible en la naturaleza, está presente en la obra de Mutis. Igual está el mismo miedo, la desesperanza y el agobio. La Griselda
de Rivera la encontramos en rasgos de algunas de las mujeres de Macron. Octavio Paz ha dicho del poeta colombiano: Mutis es un poeta de la estirpe más rara en español, rico, sin ostentación y sin despilfarro, necesidad de decirlo todo y conciencia de que nada se dice, amor por la palabra, desesperación ante la palabra, odio a la palabra, extremos del poeta, gusto del lujo y gusto por lo esencial, pasiones contradictorias, pero que no se excluyen, a las que todo poeta debe sus mejores poemas. Lujo, y ya se sabe, orden y belleza, es decir, economía en la expresión. Macron es tan esencial en la obra de Mutis que no es posible concebirla sin él. Mario Benedetti nos dice: Mutis inventa a Macron el gaviero como García Márquez a Macondo, Onetti a Santa María, Rulfo a Comala. Macron, el transhumante, el navegante, viajero indetenible, ostenta desde sus primeros versos una agonía insalvable, una visión de la vida siempre al borde del delirio, la pesadilla, la eminencia de la muerte, temas construidos con un realismo lírico que parece reflejar los sentimientos y emociones de Mutis. Adivinamos a Macron como un heterónimo creado por el autor para expresar su más secreto alter ego. Macron, el gaviero, es ese otro sí de Mutis que todo lo sabe sobre su creador. Está agazapado en sus victorias y sus derrotas, sus sueños. Es un hijo no bastardo, muy reconocido y aceptado como su propia sangre. El poeta crea en Macron al aventurero en extremo que siempre ignora las señales de peligro y que, aunque reconoce y en muchos casos teme, una y otra vez las ejecuta en medio de un torbellino de aprensiones y recelos. El gaviero siempre bota al aire sus premoniciones y actúa por la simple satisfacción de actuar contra un mundo que considera absurdo, en muchos casos putrefacto o lodoso, como esas aguas que navega y pululan sus sueños. Los personajes de sus obras son la búsqueda de su propio yo, como lo son los personajes de los libros de Hermann Hesse, que nos obligan a profundizar en nuestra condición humana. Y menciono a Hesse porque Mutis, al igual que él, siendo muy joven, decide ser poeta o nada. Hesse ganó el Nobel en 1946, cuando Mutis tenía 23 años, y sin duda el joven colombiano conoció el lobo estepario y Siddhartha del alemán, al igual que sus poemas. De ahí quizás el existencialismo que habita sus versos. Ambos escritores aman y recorren múltiples geografías lejanas. Estudian a profundidad esas culturas para integrarlas en sus escritos, creando personajes de ellas como ejes de sus obras. Ambos deciden vivir la mayor parte de su vida en un país diferente al de su nacimiento. Hesse abandona Alemania y se convierte en ciudadano suizo. Mutis hizo lo propio cuando decide vivir la mayor parte de su vida en México. Dicen los que conocieron a Álvaro Mutis que era un bon vivant, un hombre muy simpático que disfrutaba de la vida. No así Macron. Sin embargo, después de analizar los eventos, aventuras y desventuras de la vida de Mutis, entendemos al gaviero como el anverso secreto de su autor. Hay en los versos de Mutis muchas de las características del barroco literario desarrollado en España en el siglo XVII. Hay en su obra una visión pesimista de la vida, abundancia de metáforas, juegos de palabras, sarcasmo e ironía, y una gran ornamentación en busca de placeres o rechazos estéticos, en fin, en busca de emociones. Nadie como Mutis vive el ciclo de la vida que se renueva constantemente. Nadie como él lo transforma en poesía. Nadie como él denuncia su violencia y eficiencia. Sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneros con la boca bestialmente abierta, techos pajizos,
loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. ¿Es este un arquetipo de otros mundos? ¿Es este espectáculo el espejo de aquel que se sucede a diarios en el río Ganges, el río sagrado de la India, con la misma monotonía, el mismo exceso, la misma parsimonia sobre las aguas pardas engalanadas de pequeños remolinos, aguas sagradas que transitan al otro lado del mundo, que igual transportan cadáveres de animales y vegetaciones muertas en descomposición bajo los ardientes rayos del sol de las tierras que recorren, corrientes de aguas tan barrosas como los ríos tolimenses de la memoria de Mutis que resbalan voluptuosos por entre las montañas andinas. Su poesía encarna un mundo poético exuberante de una originalidad absoluta. Nos sumerge en las vicisitudes humanas, sus ambiciones absurdas, sus sueños rotos, su deterioro y su muerte. Ahí está la barca siempre presente con su guadaña, presta a asestar el golpe. Sus versos contienen un ascenso y una musicalidad fundada en el trópico. Atraviesan la selva indomable, dispuesta a ser violada y luego a comerse a su violador, como lo hace la araña con el macho que la copula. ¿Por qué muchos consideran a Mutis un poema más universal que americano o colombiano? Quizá porque sus versos transitan muchos universos lejanos a las Américas, en ese ultramar tantas veces mencionado y visitado, porque son una aventura perpetua que se aloja en muchos hemisferios y apunta a un nuevo pensamiento universal, la permanente incertidumbre al borde del precipicio nuclear que vive el hombre moderno. Su rebeldía siempre presente hacia los cánones establecidos de este o aquel estilo de escritura, de esta o aquella región del planeta, no permite que sus versos o su prosa sean enjaulados de modo alguno. La obra de Álvaro Mutis, ante todo libre de toda atadura, es ante todo libre de toda atadura, transgresora e innovadora, aun cuando beba de muchos estilos diferentes. Para terminar, leeré un poema que bien refleja por qué considero a Mutis el poeta del hombre contemporáneo, sus debates y angustias, su idealismo malogrado, la transitoriedad de la existencia que lo agobia, la muerte de sus sueños. Un bel morir. De pie, en una barca detenida en medio del río, cuyas aguas pasan el lento remolino de lodo y raíces. El misionero bendice la familia del cacique, los frutos, las joyas de cristal, los animales, la selva. Reciben los breves signos de la bienaventuranza. Cuando descienda la mano, habré muerto en mi alcoba, cuyas ventanas vibran al paso del tranvía, y el lechero acudirá en vano por las botellas vacías. Para entonces quedará bien poco de nuestra historia, algunos retratos en desorden, unas cartas guardadas no sé dónde, lo dicho aquel día al desnudarte en el campo. Todo irá desvaneciéndose en el olvido, y el grito del mono, el manar blancuzco de la savia por la herida corteza del caucho, el chapoteo de las aguas de la quilla en viaje, serán asuntos más memorables que nuestros largos abrazos. Muchas gracias. Para esta academia resulta especialmente grato continuar con el proceso de inclusión femenina al seno de la institución, fase en la cual estamos muy complacidos porque comprobamos que nos fortalecemos y que se incorpora un enorme talento que sin duda nos permite cumplir con nuestra loable misión. Hoy nos corresponde darle la bienvenida como recipiendaria a la escritora y poeta María Clara Ospina Hernández. Nacida en Bogotá, precisamente en el propio Palacio Presidencial
en el año de 1949. Le correspondió venir al mundo en una época de mucha convulsión política, rodeada de un ambiente familiar en donde se tomaban las grandes decisiones para el país. Seguramente por esta razón muy especial, desde muy temprana edad le surgió la inquietud de participar en la discusión de temas importantes, de vivir bien informada y también de escribir y plasmar ideas. Para ello se sumó su particular sensibilidad espiritual que le permite darle forma a la belleza, a las expresiones humanas, a los comportamientos sociales, y tal vez por esta razón es que tiene una gran habilidad para pasar de la prosa al verso y de apropiarse de la riqueza del idioma para plasmar su sentimiento, para diseñar sus ideas y para formular sus conceptos. Así construye crónicas, artículos de prensa, conferencias, poemas, relatos y cuentos, y lo hace con intensidad, con fervor, con la pasión que suele acompañar a los grandes exponentes de las letras. En esa labor ha podido publicar muchos libros, conferencias y artículos de prensa. También participar de conversatorios y de charlas, pues para ella la conversación es un arte en donde extrae conocimiento, transmite su propia sabiduría y estimula el debate de las ideas. Por eso, a sus reconocimientos en nuestro país, ha sumado ya varios premios internacionales y sus obras han sido publicadas también en otras latitudes. María Clara Ospina ha querido enfocar su trabajo de recipiendaria en la obra de Álvaro Mutis, ese gran poeta y narrador que deambuló por el mundo recogiendo vivencias, conociendo personajes encumbrados de la literatura y esforzándose para poder ser interlocutor autorizado y para estar a la par de quienes dominaban el mundo de la literatura. Pero él mismo, como le relata María Clara Ospina, subrayaba que había sido primero poeta y que por la vía del verso había desembocado en la narrativa. Y la verdad, a Mutis todo le rimaba. Su exquisita conversación parecía sacada de un texto cuidadosamente elaborado en donde se apreciaba a la par que su creación mágica, su entonación, su emoción, su humor, su amor y su desamor, y el rigor impregnada lo lleva a ser cuidadoso hasta en los más mínimos detalles de la expresión, de tal manera que la aprehensión del interlocutor o del lector aparecía y no desaparecía. Le ayudaba mucho también su estampa imponente, muy Mutis, muy gaditano, muy pulido en las artes sociales y en los rasgos que distinguen a las personalidades altamente elaboradas y relacionadas. Fuera de eso, sus ademanes eran muy auténticos, pero muy cuidadosos. La sonrisa permanecía en su rostro, aún en descripciones inciertas, y su tono de voz era agradable, llamativo, elocuente y a su vez gracioso. Ese Mutis recorrió el mundo fabricando poemas y desarrollando el arte de la conversación. Era una persona con ingenio y con encanto, y los círculos sociales lo perseguían porque sabía entretener, sabía interactuar, sabía opinar y sabía gozarse el mundo con la palabra, el talento y la gracia. A pesar de su pesimismo frecuente, el interlocutor o sus lectores lo tenían en cuenta como algo consustancial
con la recreación de su relato. María Clara Ospina nos recuerda que escribió sobre la muerte. El inspirador poema Liminar a su trabajo así lo comprueba, pero no porque quisiera morir, sino porque no quería morir. Amaba la vida y la disfrutaba, y por eso hablaba siempre de sus sueños como algo enteramente vivo que continuaba y que no podía tener fin. Era fiel a su vida y a su andar y desandar, a pesar de que hablaba, comillas, de una fidelidad constantemente traicionada. Hemos tenido escritores que anhelaban continuamente su muerte, como Borges, que la solicitaba cada vez que recurría al tema y repetía, comillas, quisiera que fuera ya. O como Santa Teresa de Jesús, que la reclamaba escondida para no sentirla venir. Otros vacilantes, como Julio Flores, que en sus trascendentales reflexiones no llegaba a intentar describir si era, comillas, un muerto que sueña que está vivo o un vivo que sueña que está muerto. Pero otros, por el contrario, han huido constantemente de ese sentimiento y se refugian en la espiritualidad, en el amor, en la inmensa satisfacción de la existencia y en todo lo que falta por conocer, por auscultar, por disfrutar. Ojalá aquí estemos ubicados todos ahora y como Mutis sigamos soñando que los sueños son proyectos y también deseos de existencia. Y bueno rescatar que María Clara Ospina nos invita en sus textos a celebrar la vida, a enriquecerla, a proyectarla, a iluminarla. Comida. La vida es un instante que obliga a ser feliz, sentenciaba el poeta antioqueño Baena en sus versos. Yo creo que Mutis, en medio de todo, fue un poeta feliz, un marino errante que sentía distinguir las aguas y que encontraba refugio constante en aquellas que brindaban calidez, arrullo, sosiego y placer. Esas aguas se convertían después en la tinta que plasmaba en sus versos y en sus narraciones. Allí introducía todos sus sueños y de allí salían todos sus sentimientos. Y la navegación continuaba por aguas de todas las tonalidades y de todos los espesores, pero siempre sabía llegar a puerto seguro con las letras que lo rodeaban, que lo resguardaban y que hacían plasmar sus exquisitas creaciones, que poco a poco lo fueron llenando de gloria hasta que sobre sus sienes se posó el Cervantes, el más codiciado premio de las letras castellanas. María Clara Ospina entra hoy en esta academia con la inspiración de Álvaro Mutis. Aquí la hemos aguardado para que con su creación literaria y poética nos ayude a proyectar esta casa de sueños y de letras, como la definiría el mismo Mutis. Bienvenida entonces a esta formidable aventura en donde se acrecentarán los sueños en medio de realidades y ficciones. Muchas gracias.